Dice el escritor Jean Perret, el escritor catalán, que lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Y creo que esa es una de las múltiples razones por las cuales el cine es el séptimo arte. El séptimo arte. ¿Cómo nos gusta en Algarabía? Ahora qué bueno que están con nosotros aquí en Algarabía TV, Canal 22, y nos gusta mucho en Algarabía el cine. Y son revistas, artículos que a la gente les encantan. Entonces, luces, cámara, acción. ¿Verdad? Quédense aquí porque además tenemos al experto número 1 de cine. Se van a morir cuando lo oigan hablar. Es verdad. No se vayan. Sí, les decíamos que vamos a hablar de cine y de muy buen cine. Pues tenemos un expertazo y en Algarabía, repito, nos encanta el cine. ¿A quién no le gusta el cine? Por Dios santo, es el séptimo arte y una de las cosas maravillosas que existen a partir del siglo XX. ¿O no, Pili? Pues así es, el cine es una gran, bueno, a mí que les puedo decir, obviamente es terapia, es conocimiento. Creo que muchas de la historia, de la política del mundo, de la literatura, de todo, lo hemos conocido a través del cine. Y para ello tenemos a Eduardo Gallegos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, que yo digo que es el experto número 1 en cine porque no conozco a ver. nadie más que sepa tanto de cine como él. No, cuidadito, eso crea expectativas y luego dice la gente, Ay. eso es el experto. No, digamos que soy un fanático del cine, el cine me cambió la vida y creo que se le ha cambiado a muchísima gente y como un fanático del cine es que estoy aquí, vamos a hablar de cine, es un gozo. ¿Por qué te gustó el cine? ¿Desde niño? Sí, desde niño. Esta es una pasión heredada a mi padre. Ajá. Mi padre le gustaba cargar con sus chiquillos al cine, incluso nos tocó algunos pleitos, lo pongo entre comillas, con los cuidadores que decían, el niño está chico, viene con su padre, ¿no? Claro, era la provincia, La Piedad, Michoacán, no había muchas posibilidades a veces de negociación, pero la afición se la heredé en directo a mi padre. Y de ahí, obviamente, uno ya no puede dejar de ver cine. Exactamente. Y después, cuando llegó la vida universitaria en la facultad, teníamos 2 o 3 clases que eran un verdadero plomo. Entonces, pues qué mejor manera de escaparnos yéndonos al cineclub de la universidad. Creo que allá en Guadalajara empecé a ver cine ya con un poquito más de método, ciclos de cineastas europeos, por ejemplo, ¿no? Bergman, Visconti, Fellini. Y entonces uno empieza a descubrir que ya el cine es algo más que el actor o la actriz de moda, sino son de repente ideas que te conmocionan o que te cambian para siempre. Hay una película de Truffaut que vi en un momento importante de mi vida. Yo estaba en crisis con lo que estaba estudiando allá y que de repente después de ver La Noche Americana dije, mamá, yo quiero, ¿no? ¿De qué año era? La Noche Americana es 1972. 72. 72. Y yo estaba en segundo año de la carrera. Lo que pasa es que estudiar turismo en aquel momento, porque era una carrera tan profesional como medicina. Lo digo porque las presiones, por ejemplo, mi padre fue médico, y entonces las presiones para que yo estudiara medicina, mi abuelo, por ejemplo, ¿cómo no vas a ser médico como tu papá? Y de repente me pongo a estudiar turismo, ¿no? Cosa rara. Sí, pues sí. Y entonces, bueno, la formación carecía había muchas lagunas. Y entonces, bueno, el cine es un mundo de escape también. Entonces, esa película de Truffaut, a ver, La Noche Americana, Sí. que un poco cuéntanos de qué va.
Bueno, La Noche Americana es el cine dentro del cine, es la historia de la filmación de una película. Y son los puntos de vista de Truffaut sobre lo que es el armar, el conjuntar un equipo para terminar con un producto hecho, ¿no? Y es una película entrañable. Yo no sé si para la gente que la ha visto la considera tan entrañable como yo la considero, pero esa es la película que cambió mi vida, porque en ese momento dije, bueno, ok, ya sé que es el cine para mí, pero plantearme, hijo de familia, la Santa Leal Católica Guadalajara. Que sigue siendo, bueno, porque cuando llevamos el libro de sexo de Algarabía o el Chingonario, nos decían, ¿me puede dar ese libro? ¿Cuál ese? O sea, no se te atreven a decir el Chingonario, por ejemplo. Bueno, y entonces enfrentarme a la familia, que ya algunos, sobre todo en la casa, no tanto, pero mi abuelito, ¿no? Que decía, yo quiero que haya un médico en la familia, ¿no? Como mi papá. Pues no, abuelito, pues no. Y entonces enfrentarme de repente para decirles, ¿saben qué? No es turismo, es cine, era peor. Entonces, lo que decidí, bueno, fue terminar la carrera. A final de cuentas nos iban a dar un papelito que decía que éramos licenciados, porque sí, fueron 5 años después de la preparatoria. Sí, y era... Esperarme 3 años, era joven, en aquellos años lejanos del 72, tenía 17 años, 18. Y entonces dije, me espero, y si sigo con la idea de, entonces ya veré, ¿no? Llegué a la Ciudad de México, no me fue mal hasta eso para rápidamente empezar a trabajar. Tuve un trabajo por ahí en la Organización de Estados Americanos, haciendo la época de los planes de López Portillo, el Plan Nacional de Turismo, y entonces después pasé a la Secretaría, es decir, mi inserción en la vida... viendo cine. Sí, nunca dejé de ver cine. ¿Y cuáles películas te acuerdas de esa etapa? Bueno. ¿Cuáles directores? Porque también es otra cosa interesante, habíamos hablado de directores. Ok, de esa etapa, de la etapa en donde me empiezo a enamorar del cine, que son los años de formación universitaria, digamos, desde 71, 72, hasta que terminé 76, 77, veo mucho cine europeo. Por ejemplo, una película que me marcó, El Séptimo Sello. Bueno. Fresas silvestres. Es decir, al momento de cuando viene la reflexión final del maestro y que le preguntan ¿cómo te sientes? Y él contesta, creo que es Ingrid Tulin, que hace la nuera. Y yo sabía lo que él iba a decir, arrepentido, con toda esa introspección que vemos a lo largo de la película. Es decir, son películas en donde yo decía, ¿y el que contesta? Estoy arrepentido. Yo sabía que iba a decir eso. ¿Sí? Es genial. Vamos a ir un corte y nos va a seguir contando, porque ahora vamos a hablar de estos 25 mejores directores o miradas al cine, y que tú nos digas cuáles son tus 25 y siempre todas las listas tienen una faltante o un es sobrante. Eso es justamente. Yo protestaría por 2 o 3, pero bueno. Vamos a protestar. No se vayan. Los Chinitos de la Suerte tuvieron su apogeo entre 1985 y 1988. Están basados en los ancestrales amuletos Bulu, elaborados con calabazas secas, pintadas de dorado o plateado y con inscripciones chinas para la buena suerte y ahuyentar a los malos espíritus. Se creía que al tocar la mágica madera alejaba a los malos presagios. Dependiendo del color, los amuletos brindan buena fortuna en determinado interés, amistad, sabiduría, dinero, amor, sexo, éxito. Es que, ¿cómo
acotar en una lista los 25 mejores directores o los 30 o los 40 o los 50. Decía Borges que lo malo de las listas es que enseguida se nota lo que falta. Y es cierto, porque el cine en un poco más de un siglo, la verdad, ha sido tan vasto, nos ha dado tantas cosas, nos ha llevado a diferentes aspectos de la vida, ha abarcado tanto que cómo podemos nosotros, ¿no? Acotar en 25, sí. ¿No? Pero ¿quiénes son tus favoritos? Híjole, ¿a quiénes pondrías en el altar? Está completo. Ahora me vas a poner a mí en el dilema de escoger a 25. Exactamente. Yo creo que todas las listas son válidas, porque todas las listas obedecen a una experiencia de vida. Claro. Y entonces... Sí, mencionaste a Truffaut y evidentemente Truffaut tenía que estar ahí, o para mí, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿cómo vamos a catalogar las experiencias? ¿Es mi experiencia de vida mejor que la tuya? No, es distinta. Y entonces, en ese sentido, bienvenidas las listas, aunque uno después pueda tener ciertos reparos, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo de menos. Se está hablando de cine. Y en ese sentido, bueno, mi lista. A ver, déjame decir una cosa, Eduardo, que tú me contaste. Sí. Porque no todas, sí, todas las listas son válidas, pero depende de quién las haga. Porque, es decir, la única manera, y lo decía alguna vez, y creo que fue Chagall, decía, la única manera de saber de arte, de conocer arte, es conociendo arte. Claro. Es decir, si nunca has visto pinturas, ¿no? Si nunca has visto arte, ¿cómo vas a saber cuál es el bueno o el mal arte? Esta alumna tuya, que es esa anécdota tuya, sí, que tú le dijiste que viera una película y dijo, no, profesor, si no es a colores, ¿cómo es? Sí. Ese fue mi debut como maestro de cine. Una mirada desafiante de una... ¿Chica guapa? Chica muy guapa y que después hizo su carrera como... reina del melodrama televisivo. Y yo nervioso, ¿no? Mi primera clase de cine, pum, ¿no? El corazón que golpeaba, y diciéndoles a los alumnos que tenían que aprender que el cine era algo más que casquillos y que persecuciones y que cosas muy externas, que de repente una escena sin diálogo y una mirada de un actor nos puede poner la piel chinita. Y que ellos como actores tenían la obligación de aproximarse al cine desde otro punto de vista, no como un pretexto para comer palomitas. Yo estaba muy entusiasmado, que ya había encontrado el hilo del discurso, y de repente esta mirada desafiante desde el salón era un poco incómodo, tenía una alfombra muy mullidita, y entonces muchos de los alumnos se tiraban en el cine, en el tapete, y desde ahí veían la proyección. Y entonces, así como a ver a qué hora se acaba el choro, ¿no? Muy desafiante, y me dice, maestro, si la película es en blanco y negro o anterior a 1980, olvídelo. Olvídelo. Sí. Bueno, está bien. Pero, a colores, sin embargo, y sin mensaje. No, pero además te estoy diciendo que esta clase fue en 1990. Sí, es imagínate. Decir, ella se daba cuando 10 años. 10 años. Y si es más vieja que 10 años, olvídelo. ¿No? A ver, habría que ver. Oye, pero cuál si es su lista. No, refiriéndome a las listas, sí, las listas son distintas, depende de quién las haga, qué experiencia de vida haya tenido, cuáles sean sus preferencias, etcétera. Pero si ves listas de las mejores películas del siglo XX, por ejemplo, que hay muchas, siempre hay el top 100 o el top 50. De la AFI, de todos lados, siempre se repiten casi siempre las mismas. Bueno, porque acá... O sea, está el Ciudadano Kane, sí, ¿no? Bueno, es que casi siempre les preguntan a las mismas personas, por eso se repiten. Pero además, déjenme decirles, incluso la lista de esta actriz pudiera ser válida. ¿Por qué? Porque ¿quién se trepa a la pirámide de la corrección cinematográfica y desde arriba decir, claro, yo poseo la verdad, ustedes simples mortales que no han visto cine? Es decir, igual que literatura, igual que en arte, igual que en lo que sea. Hay una aproximación. De repente un chavo dice, ¡qué chida! Y en el qué chida
Ya está la fotografía, está un trabajo de actores que le convenció, está a lo mejor un argumento que lo atrapó, y ¡qué chida! Y se vale. Bueno, a ver, empecemos con tu lista, porque lista. tenemos un minuto y luego vamos al corte. Es lo que he tratado de evitar. Mi lista. Coincido con algunos, ¿eh? A ver, danos algunos antes de irnos Alman, a corte. decías Robert Altman. Yo me acuerdo de ver Shortcuts y quedarme impactada. The Player, ¿no? ¿Cómo? Gosford Park, bueno, y estamos hablando de las últimas, pero vámonos al primer Altman, al Altman de MASH, por ejemplo, o de Buffalo Bill y los Indios. Es decir, bueno, es un cineasta muy crítico, muy ácido, maravilloso cineasta, estos arreglos corales que de repente hacen donde va de una escena siguiendo, por ejemplo, un jeep, ¿no? Sí. Y todo está lleno de cosas y de gente hablando, y él nada más se detiene o remarca lo que quiere que nosotros... Es maravilloso, Altman. Nunca le dieron un Oscar. Se lo dieron ya cuando estaba casi a punto de morir. De morir, es lo que te iba a decir. Siendo un maravilloso director. Pero como honorario, ¿no? Como era un Sí, Oscar sí, honorario, estos premiecitos de consolación con los que la academia siente que ya... Bueno, gran director Altman, pero bueno, no nos va a alcanzar el tiempo. No, claro que no nos va a alcanzar. Tenemos que ir a pausa, pero te voy a preguntar, aparte de que nos digas los demás, los clásicos o los tradicionales, o para salir del paso, ¿cuál es tu director favorito? Woody Allen. A mí me parecen de mis favoritos, pero no caer en eso y saber de otros más que tú nos vas a decir. Bueno, ¿no? Estoy formado en la escuela del cine de autor, ¿no? Sí. Pues sí, no se vayan, vamos a ver más directores, más gusto por el cine, pero ahora no se despeguen porque vamos a ver una interesantísima cápsula de María del Pilar Montes de Oca y Sicilia. ¿Alguna vez te han dicho que eres un vetusto? ¿O que tienes puros vejestorios? Estas son algunas palabras que nos remontan al pasado. Ancestro es sinónimo de antepasado. En ciencia es aquel del cual descienden dos o más especies. Senil proviene del latín senilis. Se trata de un anciano que no solo es viejo, sino que se le nota. Vejestorio deriva de vetus, veteris. Hace referencia tanto a una persona mayor como a una cosa despreciable por muy vieja. Vetusto, de latín vetus, veteris. Se utiliza para categorizar un objeto como algo pasado de moda. Denota la importancia de la antigüedad. Notre Dame posee una vetusta arquitectura del siglo XII. En el español hay muchos helenismos, es decir, palabras que vienen del griego. Y justamente fotografía viene de grafos, que quiere decir escritura, y foto, que quiere decir luz. ¿Y de dónde viene cinematografía? El cine, justamente, es la contracción de cinematógrafo. Viene de grafos, justamente, de la imagen, de la escritura, de la imagen, y kinetos, que quiere decir movimiento. Es decir, es una fotografía en movimiento, una imagen en movimiento. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabía TV. Pues aquí de regreso con Eduardo Gallegos platicando de una lista que no hemos empezado a hacer porque no alcanzan, obviamente, 30 minutos para platicar de esa lista. No. Ya mencionaste a Altman, síguete con los demás. Híjole, no, bueno, ¿quién me gusta? Bueno, voy a ese cine que yo descubrí en los años 70. Fellini indudablemente está en la lista. Visconti, cuando vi El Gato Pardo, aquella escena en la tarde, rezando el rosario con el viento, moviendo levemente las cortinas, es de una belleza maravillosa. Y bueno, toda la carga sociopolítica, ¿no? Hay que cambiar para que todo siga exactamente igual. Además, la adaptación de una novela tan importante al cine. Claro. Bueno, Bergman es otro de mis... Es un cineasta mayor. Hitchcock. Sí, claro.
Bueno. Yo no concibo una lista que no tenga Hitchcock, o a Billy Wilder, que está en esta lista de 25 grandes. Esto de Hitchcock que dices, acabo de ver Los pájaros otra vez, de rever, porque no hay nada más bonito además que rever las películas. Esta escena donde ella está sentada y de repente afuera de la escuela, esperando que salgan los niños, y de repente hay uno, y luego dos, y luego... ¿Qué es? Vamos un momentito al interior cuando está la maestra cantando, ¿no? Regresamos con ella, con el cigarrillo, y de repente cuando volvemos a la... Hedren, la madre de Melanie Griffith. Tippi Hedren, sí. Oye, y cuando volvemos está llena... los alambres y todo. Son alambres, pero es también estas barras que les ponen de repente a los niños para que hagan... Jugar, como pasamanos. Exactamente. Ha salido... Ahora sale de todo mundo que eran medio perversos y medio acosadores y medio... No era una persona fácil, Hitchcock, lo entendemos. Bueno, pero con la mirada de ahora de esta es pureza, maravilloso. Todo mundo es... Es maravilloso. A Hitchcock le dijeron que si él había dicho alguna vez que los actores eran vacas. Y él dijo, no, yo jamás he dicho eso. Yo dije que había que tratarlos como vacas, que no es que eran vacas, que es diferente. ¿Por qué? Bueno, pues un director con esa visión tan totalizadora de la puesta en escena, es obvio que el actor tiene que obedecer y mirar a la izquierda porque tiene que mirar a la izquierda. Ingrid Bergman decía cuando filmó, no sé si, Notorio tiene un beso que es maravilloso. Después de ese beso, nosotros sabemos que esa pareja se ama como nadie. Y el conflicto está justamente en que él tiene que empujar a ella en brazos del enemigo. Es una espía que va a espiar a alemanes que están con un complot nuclear, incluso en plena época de la guerra. Y entonces... mientras nosotros vemos un beso que se prolonga desde el comedor o el área de cocina hasta la salida sin un corte, para Ingrid Bergman era una pesadilla porque eran paneles que se movían y aguas con la cámara. Bueno, oye, un director así no era fácil. No. Bueno, y seguramente tienes a Kieslowski, no sé si te gusta o no. Me gusta muchísimo Kieslowski, de los directores. Saura, por ejemplo, es un director. Saura. Últimamente ha estado... Bueno, es imposible que nosotros exijamos siempre de nuestros directores el mismo nivel. Oye, Eduardo, sí. ¿No le pasó a Orson Welles que su primera película es El Ciudadano Kane? Y después, ¿y este pobre hombre cómo va a poder ni siquiera igualar? Welles es otro de mis directores favoritos. Oye, y los nuevos, ¿te gusta Wes Anderson? Me gusta mucho Wes Anderson. Lo siento como más formal. Sí. Es muy formal. Decir, es muy como... Todo su puesta en cámara es perfecta. Sus historias de repente, aunque tiene una mala leche, muy disfrutable, ¿no? Ese viaje a Darjeeling. Es muy bonito. Con estos hermanos que van a descubrir y a encontrarse con la madre, que es Angelica Houston. Hay una burla... increíble. Feroz. Oye, ¿no? Y perdón, me gusta. porque no queda mucho tiempo. Yo quiero seguir oyéndote. El que está de moda o estuvo de moda ahora en México por su exposición, Kubrick. Bueno, son palabras mayores, por supuesto. Es Buñuel, híjole, Woody Allen, claro que vamos a poner a Woody Allen, ¿no? Y un mexicano, dinos un mexicano. Bueno, hay muchos mexicanos que me gustan, el maestro Alejandro Galindo, por ejemplo. Ay, es una familia de tantas. Exactamente. No importa final de la película. Que después haya hecho melodramas de adolescentes. Sí, horribles. Bueno, pues hay que comer, ¿no? Y después de que Bergman hizo comerciales de jabón, pues ya todo se vale. Todo se vale. Si papá Bergman hizo comerciales de jabón, hijos míos, hacer lo que puedan porque
Hay que Hay que sobrevivir, comer. hay que Hay que sobrevivir. comer, sí. No, bueno, ¿qué cineastas me gustan? De la lista hay muchos. A ver, déjame. Los Cohen, por supuesto que los Cohen están ¿Te gusta dentro. Tarantino? A mí no me encanta. Fíjate que no, aunque su última película no me pareció nada mala. ¿eh? A mí Yo tampoco, iba me gustó con todas los elementos como para decir es otra tarantinescada. Y me encantó. Y me gustó mucho. Me gustó muchísimo mucho. porque además, Sí, bueno, sí, sí. habla A mí de sí me Sharon gusta. Tate y toda una Érase época. una vez en Hollywood. Es un canto de amor. Y además es una época, para mí, por ejemplo, muy reconocible. Igual mi Las papá series de me dijo eso. televisión, Todo. los comerciales. Manix, ¿te Sí, acuerdas? sí. Manix. Oigan, señores, esto se acabó, no lo puedo creer. Pues sí, Y no yo- vi la lista, qué bueno. Sí, pero no, hay no muchos- tenías guión, no tenías muchos- guión. No, Oye, pero hay muchos cineastas. Hay que Invitarlo. invitarlo otra vez porque No, esto no. Y pronto vamos a hacer un libro con Eduardo que Exactamente. espérenlo. Bueno, Y ya ahora, hicimos uno. Sí, ya hicimos uno, haremos otro más. Y ahora, gracias Eduardo, No, ahorita ¿de nos qué? despedimos otra vez. El dato inútil que tanto gusta, que gusta tanto. Que nos piden, la trivia, nos exactamente. reclaman. Fíjense que los ornitorrincos, estos mamíferos rarísimos que vienen en río, una Desde su caleta, nombre. etcétera, pues son mamíferos, pero no tienen mamas. Entonces el ornitorrinco madre, hembra, suda la leche y llegan los ornitorrinquitos a lamerla. Ay, qué fea Qué cosa. cosa, Él, ¿no? no me gusta. Bueno, pues es un dato. Platypus inútil. en inglés se llama. Platypus, Perry no sé el por qué, ornitorrinco. nada que ver la palabra una con otra. Nos vamos. Es Eduardo Gallegos en persona. Gracias no, que gracias. viniste, gracias, estás con Se nosotros. fue, voló el tiempo. Voló el Exacto. tiempo y no dijo la lista, pero dijo muchas cosas que se van a quedar en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias. Bye. Amenaza con volver Eduardo. ¿eh?